Hola, bendiciones para todos y seguimos con este estudio del Pentateuco. Estamos viendo el libro de Éxodo y estamos llegando a los capítulos 21 y 23 que vamos a comentar hoy. Vimos anteriormente que Dios le había dado la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, y Moisés lo primero que hizo fue explicar y aplicar la ley. ¿Qué quiere decir esto? Primero la explicó, dio a conocer los 10 mandamientos y luego dijo que esa ley tenía que ser aplicada al pueblo. Hermanos, donde quiera que haya ley, esa ley tiene que ser explicada y tiene que ser aplicada. Tiene que haber interpretación y tiene que haber aplicación de la ley. Los ciudadanos deben conocer las leyes y deben saber cómo se aplican las leyes para poder defenderse, y sobre todo aquellos que gobiernan tienen que conocer las leyes. De otra manera la ley no es práctica y no sirve para nada. Lo mismo sucede con esta ley, que es la más importante, que es la ley de Dios. La ley de Dios la debía conocer el pueblo y debía aplicarla para vivir. Vamos a mirar algunas facetas de la ley que aparecen en estos capítulos 21, 22 y 23 del libro de Éxodo. Hay unas cuantas leyes que se fueron dando, ¿no? La ley no termina solamente en los 10 mandamientos, sino que la ley que Dios le dio a Moisés se fue diversificando. Quiero leerles algo que estuve leyendo la noche anterior y impactó mi corazón, ¿no? Que nos muestra la santidad y el poder de Dios. Solo quiero que escuchen la palabra, que escuchen lo que les voy a leer. Esto está en Éxodo 19, versículo 16. Dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Traten de imaginarse ustedes en ese lugar, ustedes como parte del pueblo de Israel, y escuchan estas cosas y ven estas cosas. Dice que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo estaba en el campamento y de repente escuchan truenos, ven relámpagos, hay una nube sobre el monte, hay un sonido de bocina muy fuerte, que no era un sonido creado por el hombre, era un sonido que venía del monte, ¿no? Y dice que eso estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense, o sea, el monte Sinaí, semejante gigante, humeando y estremeciéndose. La palabra dice que el monte se estremecía y que subía una columna de humo como si fuera un horno. Dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Podemos darnos una idea de eso? O sea, el pueblo estaba ahí, escuchando a Moisés, hablando con Dios, y Dios contestándole con voz de trueno, con voz tronante, con una voz que nos estremece. Esa sensación que sintió Isaías en el capítulo 6, cuando ve la gloria de Dios, o que vieron los discípulos cuando estuvieron ahí en la transfiguración y pudieron ver la gloria de Dios también manifestada. Seguimos. Dice que el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí,
sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios le dice a Moisés: decirle al pueblo que no se acerque, porque la santidad de Dios es tan fuerte que si se acercan van a caer muertos. Es increíble, ¿no? A veces no tomamos conciencia de la santidad de Dios. Nos hemos acostumbrado a vivir tanto en la gracia que perdemos noción de la santidad de Dios. También que se santifiquen los sacerdotes, dice, los ministros de Dios, que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí Dios le da los 10 mandamientos al pueblo. Cuando termina de dar los 10 mandamientos al pueblo, vemos el final de ese capítulo 20, en el versículo 18, y volvemos a sentir esa sensación de santidad, de lo santo. Hermanos, lo santo a veces produce hasta terror. Les quiero contar algo. Cuando yo recién me había convertido, recuerdo que estaba en un campamento, y en ese campamento era un predio muy grande, y había una pequeña capilla de madera para ir a orar. Recuerdo que yo había escuchado la palabra, y la palabra me había inquietado en mi corazón, y habíamos terminado de comer y todos los jóvenes estábamos ahí. Había una guitarreada y cantaban coritos. Y yo tenía muy poco tiempo de creyente y venía con mis pecados y mis luchas y mis pruebas. Y decidí, no recuerdo por qué, decidí ir a orar a esa capilla. Serían las 11 de la noche, casi las 12, esa franja horaria. Y recuerdo que caminé esos 200 metros hasta esa capilla. El lugar estaba oscuro. Recuerdo que se veían las estrellas de una manera como no se ve en la ciudad. Y me metí en esa capilla. La capilla era completamente de madera, con un techo a 2 aguas, y había como una especie de lugar o de altar donde alguien podía predicar con un púlpito. Y los bancos de la capilla, porque era muy chiquita, eran como bancos de costados, ¿no? O sea, era un espacio libre y bancos de costado. Recuerdo haber entrado ahí en la oscuridad de la capilla y solo se veía la luz del predio donde estaban mis hermanos y amigos alabando al Señor. Me acuerdo que llegué ahí, me senté, sin mucha convicción. Recuerdo haberme sentado, haber unido las manos y agachado la cabeza. Las palabras no venían, pero estaba en silencio, como esperando que Dios me hable. Y recuerdo que empecé a llorar y me empecé a inquietar y empecé a temblar. Y hubo emociones en el medio. Empecé a pedirle perdón al Señor por mis pecados. Y cuando miré hacia la otra pared
no hacia el púlpito, sino hacia la pared porque estábamos enfrentados. Y vi toda esa oscuridad, sentí miedo, sentí como una especie de terror. Sentí que ese lugar donde estaba estaba alguien ahí. Y comencé a adorar al Señor y comencé a pedirle perdón por mis pecados y a contarle que quería servirlo toda mi vida. Y me acuerdo que ese terror se convirtió en gozo y en alegría. Yo había experimentado la santidad de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la presencia de Dios, que me inquietó y después me dio paz. Luego de eso, muchas veces me pasó lo mismo. Pasamos por ese momento donde vemos la santidad de Dios, sentimos la santidad de Dios, pero ahí tenemos libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Imagínense aquellos que no tienen al Señor, porque los que tienen al Hijo tienen la vida, y los que no tienen al Hijo no tienen la vida. Dios es un Dios santo. Isaías, cuando vio la santidad de Dios, dijo: Señor, soy inmundo de labios. Sintió su propia pecaminosidad. Y eso le pasó también al pueblo de Israel. Ahí en el versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjense la decisión que toma el pueblo, ¿no? A la conclusión a la que han llegado, una conclusión verdadera. Entendieron la santidad de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hermanos, estas palabras también son para nosotros. También nosotros debemos tener temor del Señor para no pecar. Temor por su santidad. Un temor reverente, no terror. Temor, respeto, reverencia por las cosas del Señor. Vivimos en la gracia, pero la gracia no nos da permiso para pecar. Debemos seguir reverenciando y respetando a un Dios santo, y aún hoy es importante para nuestra vida ser santos porque Dios es santo. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Qué tremendo lo que decía el Señor. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Estas son las palabras que da el Señor antes de comenzar con las leyes del desierto, las leyes del pueblo de Dios, las leyes morales que aún hoy influencian en nosotros, obviamente, pero también en el mundo, desde el derecho romano hasta las cortes que tenemos en los países occidentales, sigue siendo influenciada por estas leyes que dio Dios en el desierto. Vamos a mirar a algunas de las leyes. Si leemos el capítulo 2, desde el versículo 1 al 11, habla sobre lo que eran las leyes a los esclavos, ¿no? La ley de los esclavos.
a los judíos se les estaba permitido comprar y vender esclavos. El mundo era un mundo donde la esclavitud era una institución, pero se les prohibía tratarlos como esclavos. Ahí estaba la diferencia entre Israel y el resto del mundo. Podían tener esclavos, siervos, pero debían ser tratados como seres humanos. Se los debía tratar como personas libres. Había algunos casos donde las personas se vendían a sí mismas a causa de la pobreza o de las deudas. Vamos a mirar un poquito el libro de Levítico. En el libro de Levítico, ahí tenemos en el versículo 25, Levítico 25, versículo 39, dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Acá está hablando de esa situación entre hermanos, ¿no? Cuando hay un hermano, no lo vendas como esclavo, ¿no? Pero había siervos, y los siervos muchas veces no eran del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál era el servicio? ¿Cuál era la esclavitud? ¿Era una esclavitud perpetua? No, la palabra de Dios dice que estaba limitado solo a 6 años y después se le debía dar la libertad. Si un siervo, por el cariño dispensado, quería seguir siendo siervo, este siervo debía marcarse la oreja y de esa manera iba a permanecer como siervo en la casa todos los días de su vida. Se le llamaba esclavo por amor, ¿no? Esclavo por amor. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 17, acá nos aparecen estos esclavos por amor. Dice, vamos a mirar desde el versículo 12. Si se vendiera a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiese servido 6 años, al 7º lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¡Qué tremendo! Un esclavo podía salir con un buen pasar después de haber sido esclavo. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. Una lesna era como un punzón que se usaban para hacer las sandalias, los zapatos. Era como una especie de punzón, y con ese punzón se agujereaba la oreja. Dice, y orarás su oreja contra la puerta. O sea, ponían el lóbulo de la oreja contra una puerta, ¡trac!, y le horadaban la oreja. Y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. O sea, el esclavo decidía pasar tiempo de su vida, el resto de su vida, con su dueño. Esta ley también daba una protección a las mujeres siervas para asegurarse que sus amos no abusaran de ellas. O sea, eso no pasaba en la esclavitud en otras partes del mundo. Una mujer sierva era respetada como mujer. Ni se abusaba de ello, ni se les privaba de sus derechos. Esta era la ley que tenía que ver con el cuidado de los siervos. Pero había otra ley también, que era la compensación por los daños personales. Vamos a leer acá el capítulo 21, versículo 12 al 36. Acá se nos habla de los daños personales y las regulaciones que hubo para los daños personales. Por ejemplo, ¿por qué se dieron estas regulaciones que a veces tienen tan mala fama?
porque muchas veces cuando alguien robaba 10 pesos, después venían los demás y le quitaban 50. Y si alguien lastimaba a una persona, capaz que la mataban. Entonces, para regular eso, es que se habla de la famosa ley ojo por ojo, diente por diente. Fíjense ahí en el versículo, en el capítulo 21 que estamos leyendo de Éxodo, pero vamos a mirar en el versículo 24. Éxodo 21 al 24. Ahí dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto aparece también en Levítico capítulo 24, Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Ahí vemos que era la famosa ley del talión, ¿no? No es una ley de la selva. Era para que la cosa sea equitativa. No es que si una persona lastimaba a otra y le quitaba un dedo, había que cortarle el dedo, sino que se buscaba una forma equitativa. O sea, porque si a alguien le quitaba el dedo, capaz que querían cortar la mano. Entonces se decía, no, que debe ser el pago más o menos por lo mismo que fue la ofensa o que fue el delito. Hermanos, esta es la base para la ley de hoy. Hoy la ley le pide a los jueces que la condena sea equitativa según las lesiones recibidas por una persona. Los jueces tienen que exigir lo justo, no lo injusto, ni más ni menos, por más que caiga bien, por más que tenga temas políticos o preferencias, ni más ni menos, un juez debe ser imparcial. Las palabras de nuestro Señor Jesús ahí, en Mateo capítulo 5, hablando, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, no están negando el valor moral y de justicia que tiene esta ley, sino que de lo que está hablando es de la venganza privada, ¿no? La venganza que una persona puede hacer contra otra, no de la desobediencia pública a la ley. La ley seguía estando en la época de Jesús y la ley sigue estando hoy. Hoy es ojo por ojo, diente por diente. Hoy un asesinato tiene una condena, un robo tiene otra condena, no pagar impuestos tiene una condena. ¿Y en qué está basado? En un pago justo, en un castigo justo a el crimen cometido. Había varios crímenes capitales en Israel, importantes, que los tenemos acá. Del versículo 12 al 5, dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual he de huir. Acá está hablando del crimen accidental, ¿no? Una persona que comete un crimen por accidente y también de la persona que comete un crimen sabiendo que lo está cometiendo. El castigo no es el mismo. También para el secuestro, ahí en el versículo 16, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El secuestro estaba castigado con la pena de muerte. Maldecir los padres de uno, causar la muerte de una mujer encinta o de su feto. Qué tremendo que es esto, versículos 22 y 23. Si algunos riñieren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Pero si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea, el aborto en el Israel de la ley de Dios, que moralmente sigue siendo la misma ley de Dios, estaba condenado con la muerte. Es tremendo, ¿no? Condenado con la muerte. También hacer trato con demonios estaba condenado. Versículo 18, capítulo 22, versículo 18. Fíjese lo que dice.
a la hechicera no dejarás que viva. Fíjense que Dios hace una distinción entre, lo habíamos dicho recién, entre el asesinato deliberado y el asesinato por muerte accidental. Y ahí se crearon lo que fueron llamadas ciudades de refugio para proteger a aquellos que habían sido, que habían cometido un asesinato sin querer. Y hermanos, es importante ver cómo Dios cuida la vida del inocente, inclusive del niño por nacer. También, si leemos el capítulo 22, versículo 1 al 15, vemos las leyes sobre el cuidado de la propiedad personal, de lo que uno tiene. Moisés acá comienza a referirse sobre la restitución, sobre varias clases de robos, pero sobre el robo, Dios pone como sagrada la vida del ladrón. Y hay una historia ahí que cuenta. Dice que si una persona, un ladrón, entra a la noche a su casa y lo mata, no se va a acusar al que lo mata, porque no tenía defensa. Entró en su casa, estaba durmiendo, estaba indefenso, y si logra matar al ladrón, no tiene que pagar nada. Pero si su crimen es durante el día, cuando el dueño puede gritar, pedir ayuda, incluso reconocer a la persona que entró, puede defenderse también, si lo matás, sos culpable de homicidio. Me imagino que de repente si ese ladrón está a punto de matarlo, el otro lo mata, legítima defensa, habrá siempre motivos, ¿no? Para eso estaban los jueces, que eran los que dictaban la ley. Moisés también se refiere al daño a la propiedad. Si vos tenés un animal, por ejemplo, fíjate el versículo 5, si alguno hiciere pastar en campo o viña, hablamos del capítulo 22, ¿no? Y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Si un animal que vos tenés se mete en el campo de otro y hace un destrozo, bueno, vos vas a tener que pagar. Si vos se te incendia tu granero y el fuego está fuera de control e incendia el granero del vecino, también vos vas a tener que pagar. Si alguien te confía una propiedad para que la cuides o para que la cultives y esa propiedad se destruye o se daña, también vas a tener que pagar. Hermanos, fíjense qué interesante, ¿no? Cómo Dios cuidaba la propiedad privada. También habla del respeto hacia la humanidad. Ahí en el versículo 16 al 31, después vayan leyéndolo ustedes, dice que estas leyes muestran la preocupación de Dios por cuidar lo humano. En el versículo 16 y 17 vemos, por ejemplo, el cuidado hacia las vírgenes. Lo vamos a leer. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. O sea, si una mujer era engañada y perdía su virginidad, se tenía que casar o si no tenía que pagar. A los extranjeros, el cuidado a los extranjeros y al extranjero, versículo 21, no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. También a las viudas, versículos 22 y 24, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Fíjense cómo Dios cuidaba a las viudas. Es interesante que en el Nuevo Testamento Dios también tiene una gran preocupación por las viudas. El primer acto
de la iglesia primitiva es elegir diáconos para que cuiden a las viudas. Fíjense el amor de Dios y el cuidado de Dios por las viudas. Es como que Dios se ocupa personalmente de cuidar a las viudas. Dios promete con estas leyes oír el clamor de aquellos que son maltratados y promete defender al pobre, a las viudas y a los oprimidos. Qué interesante, ¿no? También habla de los hechiceros, lo hemos leído antes, no se les permitía vivir porque operaban para los demonios de religiones paganas y traían un veneno al pueblo de Israel. También condena el acto sexual con animales. También le dice al pueblo que debía respetar a los gobernantes y abstenerse de maldecirlos. Y llegamos al capítulo 23. Ahí en el capítulo 23 nos habla de cómo dispensar justicia, cómo hacer justicia. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal. O sea, la mayoría no tiene la razón, la verdad tiene la razón. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. No defender al rico en lugar del pobre, o sea, hacer justicia. O sea, todas estas leyes, si se aplicaran hoy, si los gobiernos las aplicaran hoy, qué distintos serían los gobiernos y qué distintos serían los países. Cuando se trata de aplicar la ley, hermanos, Dios nunca permite que se justifique lo malo. La ley está para lo bueno, la ley está para hacer lo bueno. Y por último, ahí en el capítulo 23, también nos habla la ley de celebrar los días santos. El pueblo de Dios debía celebrar los días santos. Todas las fiestas de Israel estaban ligadas al año agrícola, ¿no? Al sembrar y al cosechar, para mostrar de que Dios estaba proveyendo a su pueblo y bendiciendo a su pueblo, y el pueblo debía festejarlo y debía agradecerle a Dios por las bondades que el Señor daba. Había un descanso, un séptimo día, que era el Sabbat, y también había un séptimo año, que era el año sabático. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, y esa fiesta se celebraba 7 días después de la Pascua. Había un mes que era el séptimo, que empezaba con la fiesta de las trompetas. Esas fiestas de las trompetas incluían el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, pequeñas cabañas que se hacían o en los jardines o en las terrazas para recordarle al pueblo de Dios que eran peregrinos en tierra extraña. Hermanos, ¿para qué estaban estas fiestas? ¿Para qué servían estas fiestas? Bueno, el día de reposo semanal no solo recordaba a los judíos que pertenecían a Dios y que Dios los guardaba y debían tener un tiempo para adorar al Señor, sino que también mostraba el cuidado de Dios sobre su pueblo y sobre los animales de su pueblo, porque en el Sabbat, en el día de reposo, no debían hacer ninguna tarea, ni hombres, ni animales, ni la tierra debía ser tocada para que descanse, para que se cuide. Dios velaba por la salud del hombre, por la salud de la bestia, del animal y por la salud también de la tierra. El año sabático tenía un sentido parecido. Le daba al hombre la oportunidad de descansar y de ser restaurado. Lo mismo la tierra. La tierra cada 7 años no se tocaba para que esa tierra fuera restaurada. Hoy, en el nombre de cuidar la tierra, se hacen desastres, ¿no? Sin embargo, miren Dios con qué sencillez cuidaba la tierra. Él decía, trabajen las 6 años, pero 7 años dejen la tierra descansar, dejen
al medio ambiente, que vaya recuperándose para que después en la próxima cosecha fueran bendecidos. La Pascua, que debía ser festejada, era una figura de lo que sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. La fiesta de las primicias tenía que ver con la resurrección, y las fiestas de los tabernáculos, como dijimos antes, nos recuerda que Cristo viene, que acá estamos por un tiempo y tendremos un futuro en su reino, un futuro de gozo y también de celebración. Hermanos, cuántas leyes que tienen que ver con cuidarnos, con el amor de Dios para nosotros. Y también las leyes tenían que ver, ahí lo vemos en los últimos versículos del capítulo 23, versículos 20 al 33, dice que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Las leyes servían también para la conquista de la tierra prometida. Cuando el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida, esas leyes estarían también en vigencia, en la tierra de Canaán. Y una vez en la tierra de Canaán, esas leyes protegerían al pueblo para que no imitase las prácticas de los enemigos con los que se tendrían que enfrentar, de los pueblos con los que tendrían que convivir, esos pueblos idólatras de otras naciones. Y Dios promete salud, prosperidad y seguridad si el hombre y si el pueblo obedecía. Las leyes estas eran leyes con una bendición condicionada. Si obedecían al Señor, Dios iba a bendecir a su pueblo. Y hoy, hermanos, la obediencia es santidad. La perfecta obediencia trae perfecta felicidad. A nosotros también. Una vida de obediencia es una vida donde Dios va a tocar con su mano y va a bendecirnos y va a guardarnos. Estas leyes no son para salvación, como hemos dicho, pero en lo moral, en lo que tiene que ver con nuestra santidad, están en vigencia. Y no podemos opinar de manera diferente a estas leyes. No puede haber cristianos a favor del aborto. No puede haber cristianos a favor de matrimonios o familias que no son las que Dios instituyó. No puede haber cristianos que engañen, que mientan en sus negocios, que maltraten a sus empleados. Estas leyes siguen moralmente en vigencia para nosotros. Las leyes del desierto, las leyes que influenciaron no solo a la iglesia, sino también al mundo, aunque el mundo muchas veces no obedece. Dios le bendiga, nos vemos en el próximo video.